Buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva sección. Esta sección hablaremos de las lesiones deportivas. Hablaremos de cómo prevenirlas, del por qué ocurren esas lesiones y de cómo hacer para que el jugador vuelva a competir, de esa redactación que necesita el jugador para volver a competir. Para esta sección contaremos con Carlos Moreno, fisioterapeuta deportivo, especialista en redactación de lesiones. Él nos contará algunas de las pautas que tendríamos que seguir en cada momento. También deciros que este vídeo es un vídeo de introducción. Aquí hablaremos de lo que es la redactación y el equipo de profesionales que necesita un equipo de fútbol para poder trabajar estas situaciones. A partir de aquí, en los próximos vídeos veremos lesiones y de ellas hablaremos cómo se producen, cómo prevenirlas y cómo poder hacer que el jugador vuelva otra vez a la competición, ¿vale? Cómo se hace esa redactación a la competición del jugador. Como siempre os digo, suscribiros al canal, darles a la campanita y os dejo, como siempre, por aquí mis redes sociales. Sin más, vamos a ver el vídeo. Bueno, Carlos, pues un placer tenerte aquí en el canal y que nos vayas a contar un poco sobre las lesiones de fútbol sala, el cómo el jugador tiene que hacer la redactación para poder otra vez volver a jugar una vez lesionado, que es más o menos lo que vamos a ver hoy. Y nada, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, Carlos, el placer es mío, el poder hablar un poquito de conceptos tan importantes y tan modernos del alto rendimiento, concretamente en el fútbol sala. Y nada, vamos a aprender un poco, vamos a hacer cositas sencillas y a ver si entre todos podemos de alguna manera pues aprender. Vale, gracias. Bueno, Carlos, pues cuéntanos entonces qué es eso de la redactación de un jugador. Bueno, pues mira, la redactación hay muchas definiciones. Hay una muy buena de Romero Rodríguez, de su máster de alto rendimiento deportivo, que nos define la redactación como un proceso, ¿vale?, de metodología de trabajo, ¿vale?, que lo que lleva es a planificar la vuelta a la competición, la vuelta a la práctica deportiva de un jugador que ha sufrido una lesión. Por lo tanto, si es una metodología de trabajo, van a ser muchos los componentes o muchas personas las que van a estar involucradas. Hace años, de alguna manera, era de una manera unidireccional, es decir, el jugador en cuestión pues acudía al médico o al fisio y se le trataba y volvía a la práctica deportiva y había muchos factores, muchas variables que no se cuantificaban, que no se veían. Y bueno, pues en estos últimos años son muchas las personas que están involucradas, siempre de alguna manera con la premisa de reducir la recidiva, con la premisa de reducir esa recaída y acortando los tiempos, ¿vale? Porque de alguna manera los tiempos apremian, es decir, cuanto antes tengamos al jugador y en las mejores condiciones posibles, pues es muchísimo mejor. Y son muchas personas, como ahora veremos, las que van a estar involucradas en este proceso de redactación. El proceso de redactación, muy importante, tiene que ser de una manera individualizado, es decir, podemos tener a dos jugadores con una misma lesión, pero el proceso de redactación es totalmente diferente en uno y en otro. Debe de ser abierto, es decir, a medida que se va haciendo cosas, pues pueden ir introduciéndose cambios y sobre todo cuantificable. Es decir, de aquí a unos años todo se está cuantificando con GPS, con odómetros, con cronómetros, con los propios Garmin, que ahora tan de moda están, pues cuantificar distancias, velocidades, fuerza, etcétera. Así que vamos a ver si quieres un poquito quién conforma este equipo de trabajo y vamos a decir un poquito las características de cada uno y qué funciones tiene cada persona. Vale, pues el equipo de trabajo es un equipo multidisciplinar donde son muchas las personas las que están involucradas. Como podemos observar en la imagen, el lesionado forma parte ya de ese equipo de trabajo. Es decir, el futbolista va a ser una parte activa de su recuperación. A mí me gusta hablar de una manera que las lesiones se gestionan, más que tratarlo como tal, sino que se gestionan. Es decir, no solamente va a ser el fisio o va a ser el médico el que lo va a gestionar, sino el propio jugador tiene que saber también gestionarse a sí mismo. Por lo tanto, en primer lugar, el médico. Pues el médico
va a hacer el diagnóstico. Es muy importante tener un correcto diagnóstico de la lesión. Puede venir por una exploración física, resonancia magnética, radiografía, ecografía, y el médico tiene que saber perfectamente cuál es el diagnóstico. Va a ser el encargado también de dar un pronóstico, pues, lo típico de entre 4 y 8 semanas, entre 4 y 5 semanas, y como he dicho antes, pronósticos es en cada futbolista un pronóstico, aunque la lesión sea la misma. Y va a ser el encargado un poco de coordinar y de gestionar pues, todo el proceso de redactación. El siguiente paso sería el fisioterapeuta. El fisioterapeuta es el encargado de, pues, bueno, de ejecutar un poco todo lo que el médico nos ha dicho, es el encargado de disminuir el dolor, mejorar la funcionalidad de ese músculo, de ese hueso, mejorar de alguna manera la articulación, va a ser el encargado de disminuir todo el edema o la inflamación que haya, preservar esa fuerza, ¿vale? Y va a ser una figura también pues, bastante importante. Tendríamos, por ejemplo, luego al nutricionista. El nutricionista parece que no es importante o que carece de importancia, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, tenemos un caso, por ejemplo, Hazard, jugador del Real Madrid, que bueno, es un jugador como en su época era Antonio Casano, que cuando tiene un tiempo de reposo o cuando ha sufrido una lesión, pues es un jugador que de alguna manera tiende a coger peso. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí el nutricionista pues tendrá que hacer pues una serie de modificaciones en las dietas o tendrá que ver porcentaje de grasa o cómo influye el reposo en ese futbolista. Al margen de luego de que la alimentación es súper importante, como bien sabes, Carlos, para el rendimiento de los futbolistas, incluso cómo la alimentación puede prevenir ciertas lesiones o la fatiga muscular, etc. Creo que es una pieza muy importante. Luego vendría, por ejemplo, pues el entrenador, como es tu caso, ¿no? Es decir, el Eso entrenador me toca a mí, forma eso es parte parte, mía. eso es, forma también parte del proceso de redactación. El entrenador debe de saber pues, qué rol ocupa ese futbolista, si es capitán, si es veterano, eh, dónde están los partidos importantes, la clasificación, los fisios y los preparadores físicos pues tienen que estar en continua comunicación con el entrenador para decirle, pues, le veo al futbolista bien, le veo que puede participar, o oye, mister, mira, ponle de comodín, de alguna manera que no le entren, o que él no entre, o ponle para hacer estos ejercicios. Creo que es una parte también muy, muy importante y que el entrenador debe de opinar y debe de decir también, pues, bueno, que cómo lo ve. Podría entrar también aquí otros profesionales como el podólogo también, y sobre todo una pieza fundamental que en los últimos años está pues, en auge, que es la figura del psicólogo. ¿Sí? Es el psicólogo, de alguna manera, pues, especializado en psicología deportiva y es muy importante. Es decir, podemos tener, por ejemplo, el exceso de optimismo, sobre todo, y de ganas y de densidad en jugadores jóvenes. Y un jugador de 19 años que sufre una lesión en el bíceps femoral o en el sóleo, eh, quiere recuperarse cuanto antes, tiene una serie de presiones externas, es decir, los padres hoy en día pues quieren que sus hijos sean los mejores, que estás empezando, ¿no? Has acabado la época de juveniles y quieres empezar ahí, pues bueno, esa lesión no te pare, ¿no? Pues hay veces que el psicólogo tiene que hacer un trabajo de pausa, de calma y de sosiego, y decir, bueno, tranquilo que la lesión se va a recuperar y no por correr llegas antes, ¿no? Pero luego te puedes encontrar el caso opuesto, que es el jugador veterano, ¿no? De 37 años, que en su día fue profesional y a lo mejor está ahora en categorías más semiprofesionales o más amateur, por decirlo de alguna manera, en la cual, pues bueno, una lesión en ese futbolista, pues te puedes encontrar con que su mujer o su pareja ya le está instando de alguna manera a dejarlo, a que no merece la pena, de alguna manera a influir ahí, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un buen trabajo desde el punto de vista de fisioterapia, o el médico puede haber diagnosticado correctamente esa lesión, pero si el futbolista tiene, por ejemplo, esas presiones desde el punto de vista psicológico, pues vas a ver que no, que no. E incluso unas presiones no externas, sino internas. El futbolista seguro ya de 37 años ha tenido muchísimas lesiones, pero muchísimas. Entonces ya, de la misma forma que lo puede saber gestionar bien, puede estar ya un poco cansado y demás. Entonces, bueno, son matices muy, muy importantes.
Otro matiz importante, pues, como bien sabes tú, dependiendo de cómo estés en la clasificación, Mm, bueno, las lesiones se pueden llevar mejor o se pueden llevar peor. Cuando estás abajo en la clasificación, hay unos componentes negativos, entras de alguna manera en un feedback ahí muy negativo, los cuales pues todo es malo, todo es contraproducente, y sin embargo, si estás arriba en la clasificación, pues hay un componente ahí placebo, podríamos decir, donde las lesiones son mínimas, donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere disputar esa titularidad. Entonces, el psicólogo tiene que saber manejar todas esas variables. Y bueno, por último tendríamos al preparador físico, que pues bueno, es el encargado de poner en una puesta a punto al futbolista antes del return to play, es decir, antes de volver a jugar o de volver a reincorporarse a esos entrenamientos, pues bueno, pues ponerle en el tono óptimo, ¿no? Y bueno, luego está la figura del redactador, que muchas veces, pues en muchos clubes, pues o bien la hace el fisio o bien la hace el preparador físico si este está licenciado en CAFID. Pues bueno, ahí está, ¿no? Pero al final, entre todos, hay que sacar al jugador adelante y, como he dicho, pues se gestiona realmente todo eso sin ser nadie más importante que otro. Y como he dicho, el propio futbolista forma parte de la lesión. Es decir, el propio futbolista tiene que, antiguamente no era así, antiguamente el futbolista no tenía ni voz ni palabra, obedecía y punto, y ahora todo lo contrario. Es decir, yo, por ejemplo, pues pregunto mucho al futbolista cómo se encuentra, cómo se ve, eh, le tengo que frenar en ciertas medidas, pues tranquilo, no te preocupes, ya vendrás. El futbolista, si es importante, o es capitán, o es titular, pues tiene ese miedo y esa ansiedad a perder ese puesto, pues bueno, tienes que de alguna manera decir de la importancia de que esa estructura o de que ese músculo o que ese ligamento se recupere bien, le explicas perfectamente los peligros de una mala recuperación o de una recaída. eh, bueno, considero que el lesionado tiene que formar parte de su gestión y de su recuperación. Luego, Carlos, también, porque tú has hablado de muchas figuras, pero luego realmente en equipos, por ejemplo, de gente que no estará viendo, que es gente amateur, por ejemplo, en mi caso, al final no hay un psicólogo, no hay un fisio como tal, no, eso luego trabajarlo mucho más difícil, porque al final el entrenador tiene que hacer de entrenador Totalmente, y de eso es. psicólogo. Eso es. De El hecho, en fisio, muchos equipos claro, ya partes de que una de las figuras, bueno, pues como hemos dicho, principales, que es el médico, que es el encargado de diagnosticar y de pronosticar, ya partes de que no existe. Y estamos hablando de un vacío ilegal porque el fisio muchas veces, pues, en ocasiones, pues no tiene accesibilidad a ese ecógrafo, no tiene accesibilidad a ciertos materiales pues, que te ayudan bastante, ¿no? Entonces, evidentemente que el proceso se vuelve muchísimo más complicado y esto siempre pongo el mismo ejemplo, esto es como la cadena de audio, ¿sí? Como tú muy bien sabes. Entonces, si tú quieres un buen sonido, pues tendrás que tener un buen micrófono, tendrás que tener un buen cable, un buen previo y unos buenos altavoces. Pues tú dime qué elemento de la cadena del audio es el que te falla y diré tu calidad. Pues aquí igual, si tú no tienes pues al médico, no tienes al psicólogo, no tienes al nutricionista, no tienes al fisio, no tienes un preparador físico y solamente está la figura del entrenador, o cuando un futbolista, en tu caso, en el caso de tu equipo o en otros equipos, pues se lesiona, entonces eso se complica y la calidad de todo eso se complica. Es decir, si no tenemos un fisioterapeuta donde se haga una buena recuperación de toda la estructura lesionada, pues vamos a tener cicatrices fibróticas, vamos a tener muchísimos problemas. Si no tenemos a esa figura del redactador o un preparador físico, o que el fisio haga esa función y haga ejercicios específicos de fuerza, ejercicios de gestos deportivos, pues vamos a tener que el jugador va a tener muchísimas posibilidades o muchísimas probabilidades, mejor dicho, de que cuando vuelva a la práctica deportiva, pues se lesione otra vez. Y entras otra vez, empezaría que se muerde la cola. Me vuelvo a lesionar, vuelvo a estar más tiempo de baja, etcétera. Entonces, bueno, tú mismo lo sabes muchas veces, cuando un futbolista se lesiona, le mandas a urgencias o le mandas al seguro claro, correspondiente y ese médico o esa persona que le va a ver no entiende
de cómo está tu equipo, no entiende qué es el fútbol sala, no entiende al futbolista, en definitiva no lo entiende. Entonces, al final todo es una amalgama de situaciones un poco rocambolescas. Entonces, bueno, muchos clubes, como yo siempre he dicho, tienen que saber, de alguna manera, el impacto que hace las lesiones tanto en el futbolista como en el propio club a nivel económico. Entonces, bueno, pues hay que invertir un poco en esa prevención y en estas figuras que he dicho, ¿no? A lo mejor no hay que tener todas ellas, pero sí que a lo mejor un fisio o a lo mejor tener un médico de confianza y un psicólogo ahí que pueda más o menos pues gestionar, está clarísimo que eso va a seguir hacia adelante. Date cuenta, Carlos, que antiguamente, y eso siempre lo digo, ¿no? Cuando tú a un futbolista, o sobre todo saliendo un poco del fútbol, sobre todo en atletas de fondo, les decías que vayan al gimnasio, ¿vale? Te llamaban de loco. O sea, el gimnasio era pecho bíceps los lunes, 6 8 10 12. Sí. Entonces, decirle a un atleta o decirle a un futbolista que tiene que hacer un trabajo de glúteo medio para estabilizar la pelvis o un trabajo del sóleo, eso no, a nivel excéntrico o concéntrico, eso no lo entendían. Decían que el gimnasio era, pues eso, culturismo, hipertrofia, 6 8 10 12, pecho bíceps los lunes. Entonces, pues bueno, creo que ya hay trabajos muy importantes de Balsalobre, de González Vadillo, de un compañero que tengo, pues Carlos Rodríguez López, muy amigo mío, pues, o el propio, todos y archifamoso Javier Gómez Noya, es decir, Javi Noya. Pues bueno, ahí se ve perfectamente que hay un trabajo de mucha gente donde aboga por ese trabajo de fuerza. Tous, un grande de esto, decía que sin fuerza no se puede redactar. No puedo estar más de acuerdo con él, es la pura verdad. Entonces, pues bueno, es ir introduciendo cambios a nivel micro. No pretendo que en los clubes de tercera o de segunda vez de fútbol sala en cuestión pues haya todas estas figuras, pero bueno, que si el futbolista ya sabe que tras una recuperación con el fisio, pues tiene que hacer un trabajo de fuerza y prevenir y seguir trabajando esa fuerza y demás, pues con eso yo me doy por satisfecho. Reducirá muchísimo las probabilidades de volver a lesionarse. Ahora, Carlos, vamos a hablar un poquito de la importancia del return to play, de la vuelta a la competición, de la vuelta a los entrenamientos. Mira, yo me he encontrado multitud de jugadores pues, de tercera división, en fútbol, tanto en fútbol sala como en fútbol 11 o incluso en divisiones un poquito más inferiores, en preferente, donde tienen todavía el concepto un poquito integrado de me lesiono el domingo sufro un pinchazo, me lo comunican a mí el lunes, oye Carlos, mírame, a ver qué puedes hacer, yo se lo miro, se lo trato y todavía tienen esa mentalidad de voy al fisio el martes o el miércoles y el domingo ya vuelvo a jugar. Y además incluso con ese puntito, podríamos decir, de soberbia, de voy a jugar los 90 minutos y voy a ser otra vez decisivo en ese partido. Entonces, hay muchas veces que hay que darle un poquito de cordura y de sentido común a estas cosas, como estábamos hablando antes de la redacción. Entonces, cuando un futbolista me llega en esas condiciones, le tengo que reeducar y a enseñar, como he dicho antes, no a tratar a la lesión, sino a gestionar esa lesión. Entonces, en primer lugar, pues bueno, muchos ejemplos tenemos en el alto rendimiento, en equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, donde cuando se lesiona, al día siguiente pues se trabaja con él y luego ese fin de semana, pues a lo mejor entra en el minuto 60 o entra en el minuto 85 cuando el partido va 3-0, ¿no? Entonces, pues pasa mucho eso, ¿no? Es decir, al final, en el return to play podríamos decir que es un conjunto de toma de decisiones entre todos esos componentes y personas que trabajan en la redactación, ¿vale? Para devolver al deportista a la vuelta a la competición, ¿no? Entonces aquí surge una cosa muy importante y es que se asumen una serie de riesgos potenciales, ¿no? Es decir, el ejemplo que te he comentado hace unos minutos de estos futbolistas que me llegan, si yo les digo, vale, el miércoles, perfecto, vete a jugar el domingo los 90 minutos. Es decir, yo es que no asuma riesgos, es que con muchísima seguridad te puedo volver a decir que se va a relesionar, es decir, va a tener una recidiva, una reinjury,
si lo quieres en términos anglosajones, y al final me va a volver a la semana siguiente con mayor dolor, con peor pronóstico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué riesgos podemos asumir, no? Bueno, pues en primer lugar vamos a asumir un riesgo individual, que se llama, es decir, vamos a saber la edad del futbolista, un riesgo importante, no es lo mismo reintroducir a la vuelta de la competición a un futbolista de 19 años que un futbolista pues, de 35. El sexo, masculino o femenino, el historial de las lesiones que tiene ese futbolista, es decir, podemos encontrarnos con un chico de 20 años que popularmente esté débil o que, bueno, pues haya tenido muchas lesiones. Bueno, pues hay un historial ahí que hay que tener siempre presente. O podemos encontrarnos en otro extremo, que es un futbolista de 32 años que, bueno, pues no ha sufrido lesiones graves ni su historial es casi nulo, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta en ese sentido, ¿no? Luego podemos tener también un riesgo de la propia actividad física que estemos haciendo, es decir, si es fútbol sala o si es fútbol o si es, digo, sea atletismo o si es maratón, ¿no? En este caso, si estamos hablando de fútbol, pues tenemos que saber el dominio de las extremidades del futbolista, si estamos ante un fútbol sala o un fútbol 11, yo qué sé, el estilo que tú, por ejemplo, como entrenador hagas, el fútbol 11, pues lo voy a poner muy claro, ¿no? Es decir, hay que saber si el equipo pues, juega replegado, si juega con un dominio de la pelota o si juega más al contraataque, superficies también, es decir, no lo mismo en artificial, en este caso pues en ciertas pistas tú verás que una más dura, que una cierta menos dura, etcétera. ¿Qué rol ocupa el futbolista en el equipo? Es decir, ¿es un futbolista importante? ¿No es un futbolista importante? Y para, retomando un poco lo que antes hablamos, fíjate lo importante, ¿no? Es decir, el entrenador, que parecía una figura ahí que no era importante en la adaptación o en la rehabilitación de un futbolista, fíjate ahora qué rol ocupa, ¿no? Es decir, a la hora de asumir riesgos, yo tengo que decirle, oye, mister, el futbolista sabemos que es importante, sabemos que el futbolista, pues, le necesita porque es un partido muy importante, se asume riesgo, no se asume riesgo, tú cómo lo ves, como fisio, Carlos, doctor, médico tal, ¿cómo lo ves? Hay que hacer esa gestión. O por lo contrario, imagínate que la clasificación ya vas primero, ya holgadamente has ganado pues, el campeonato y te faltan los típicos 2 partidos que, bueno, pues incluso para probar, ¿no? Pues bueno, pues hay que gestionarlo y se dice, oye, pues mira, asumo el riesgo de que juegue casi el partido en su totalidad. Si el partido, imagínate, hubiera sido perdiendo 0-2 o 0-4, te está jugando un descenso, el riesgo le puedes asumir, pero Claro. hay que gestionarlo de otra manera, ¿no? Y luego, de alguna manera, pues es como te digo, ¿no? Luego hay un riesgo que se llama de tolerancia, es decir, en qué momento de la temporada te encuentres, yo qué sé, la importancia del partido, desde altas instancias, si el club atraviesa pues, problemas económicos o no. Y en el conjunto de todos esos riesgos se toma la decisión. Y si la decisión es pues, que los jugadores jueguen, pues hay que jugar. Siempre respetando la integridad del jugador. Yo no soy muy partidario bueno, pues que como hay presiones importantes desde arriba o como dentro de poco viene la selección, yo qué sé, de Castilla-La Mancha y me han convocado tal, arriesgo esa estructura lesionada eh, para jugar eso, porque al final entorpece mi trabajo, entorpece el trabajo del médico, entorpecerá a tu trabajo como entrenador, porque no es lo mismo tener al jugador de baja una semana que tenerle 2 meses por querer jugar por la selección o por querer jugar ese partido importante. Y el futbolista debe de entender eso. Si no lo entiende, pues entraremos ahí en un conflicto importante. Sí, al final los jugadores quieren jugar todo. O sea, y más si es un partido, como tú dices, importante, a lo mejor lo entiende, pero te dice, sí, 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 yo lo entiendo, pero quiero jugar. O sea, si Eso me es, parece bien lo eso que es. me estás diciendo y yo te entiendo todo lo que tú me dices, pero yo quiero jugar Sí ese que, sí partido que, sí que, porque... a ver, sí que rompe una lanza a favor de ellos. Es decir, el futbolista de los comienzos de los 2000 era un futbolista donde, sin ser peyorativo, pero tenía más ignorancia, podríamos decir, en este tipo de gestión. Siempre hablamos de gestión, ¿no? Y sin embargo, el futbolista de hoy en día es un futbolista donde entiende mejor ciertos conceptos, tanto, podríamos decir, médico, táctico y demás, como poder ir al psicólogo. Es decir, tú a un futbolista de los años 90 le decías que fuera al psicólogo porque le notabas con ansiedad o porque sufría de nerviosismo y demás. Y
y te decía que si estabas loco. Es decir, han salido numerosas anécdotas de futbolistas donde los aviones, creo que era Bergkamp, donde no podía ir en avión y tenía que ir en barco, o futbolistas, creo que es Joaquín, que tiene miedo a volar. Es decir, son muchos futbolistas donde, bueno, pues a lo mejor requieren a lo largo de la temporada o mientras estén en su práctica deportiva un psicólogo deportivo, ¿no? Entonces yo creo que el futbolista hoy en día sí que es cierto que está más comprometido con la causa de todo esto, ¿no? Antiguamente eran un poco más ácratas, es decir, eran un poco más anárquicos y iban a su puñetera bola y nada, ellos, como dices tú, venían a jugar y demás. Es cierto que en divisiones no tan profesionales todavía emerge ese futbolista un poquito ahí, como digo, ácrata, donde hace lo que quiere, al fisio no le hago caso, le miento, intento al entrenador ocultar ese dolor. No, mister, no estoy bien. Y ves tú luego que está cojeando. Todavía se ve, pero creo que cada vez menos y a medida que pasan los años y con el innumerable trabajo que se hace desde la perspectiva de entrenador, fisio, preparador físico, médico, nutricionistas y demás, creo que el jugador está muchísimo más involucrado en ello. Y luego nada, por último, Carlos, decirte pues una cosa súper importante que a mí me enseñó pues Ramón Vila, que era el cirujano jefe de la Real Maestranza de Sevilla, cuando, bueno, pues me interesó un poco el tema de la cirugía taurina y, bueno, las heridas de hasta de toro y cosas curiosas, ¿no? Y él decía un poco en relación a la muerte de Paquirri, pues hablaba un poco de cómo muchos cirujanos taurinos están presentes en la plaza, ¿vale? Para, de alguna manera, saber cómo se produce la lesión. Es decir, muchos toreros o subalternos han salvado la vida con lesiones muy graves, con secciones de la ilíaca, de la arteria ilíaca, de la femoral y demás, porque de alguna manera los cirujanos y los médicos están en un burladero viendo en todo momento la corrida. Entonces, cuando el toro embiste al torero, pues de alguna manera ellos ya llevan en su cabeza, perdón, la idea de cómo ha sido, qué heridas se pueden encontrar, cómo ha sido esa acogida, si ha sido grave, si no ha sido tan grave. Y bueno, extrapolándolo un poco eso al tema del fútbol, considero que, bueno, pues que el fisio o el médico en el alto rendimiento tienen que estar presentes, no solamente en los partidos, sino en los entrenamientos, saber cómo los jugadores entran. Siempre se decía que el jugador que va al choque de una manera con miedo o dubitativo se lleva la parte. Pues tienen que saber un poco esos sonidos de golpes, si cuando hay un choque entre cabezas, cómo se ha producido, quién se ha podido llevar la peor parte, quién ha caído mal, qué posible lesión. Es decir, si yo veo cómo la rodilla se ha doblado o cómo el tobillo, si yo lo observo y veo cómo ha podido ser, pues ya te llevas una idea de lo que ha podido ser, ¿no? Y de alguna manera considero que hay que mamar ese ambiente del fútbol y estar ahí presente, ¿no? Y de alguna manera, pues, en el lado opuesto tendremos, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Para que lo entienda la gente, tú cuando vas en un accidente de tráfico, el doctor no sabe cómo se ha producido ese accidente ni nada. Es decir, llega allí y no ha habido in situ el accidente. Si muchos médicos pues pudieran ver cómo se produce un accidente, pues podría saber quién se ha llevado la peor parte, si el copiloto, si el piloto, si ha dado vueltas de campana, si la espalda está o no está. Y eso me lo enseñó un poco pues, Ramón Vila, que, bueno, cirujano taurino de mucho prestigio, que un matiz de alguna manera que me lo acopié para el tema del fútbol y creo que es importante, pues eso, el mero hecho de observar un entrenamiento de fútbol con la mentalidad de fisio, de médico, saber, pues mira, cómo va, si este tiene compensaciones, uy, este cómo va el choque, este es muy agresivo. Mm, Se sacan muchísimas conclusiones de estar a pie de campo y poder ver ese juego. Sí, al final, como tú dices, no es lo mismo estar ahí en el campo, que te llegue el jugador y te diga, no, me duele aquí, ya preguntas, hecho, no, pues es que creo que he pisado mal, creo que tal, y a lo mejor luego no tiene nada que ver, o sí, obviamente algo tendrá que ver, pero no es 100% como él te cuenta. Al final es como Eso, él cree que se la ha eso, hecho, como o lo que él cree que le ha pasado en ese eso es. momento. Yo alguna vez que le ha pasado algo, yo grabo todos los partidos y alguna vez ha habido un giro de rodilla o cualquier cosa y me dicen los jugadores, pásame el vídeo porque es que no sé ni cómo me ha pasado.
O sea, pues Muy buena, imagínate, muy buena, muy buen matiz. Es decir, el hecho hoy en día como antes hablamos al comienzo, ¿no? Cuando he dicho que el proceso de redactación tiene que ser cuantificable, pues por ejemplo, un matiz importante puede ser ese, es decir, grabar los partidos o grabar ciertos entrenamientos, pues a mí o al médico le podría servir de gran ayuda a tener una imagen o tener un contenido visual para saber cómo se ha producido esa lesión o cómo se ha podido llegar a ese hecho. Entonces, para que veas que al final todo es un conjunto, es una amalgama de cosas que van sumando para ellos. Es decir, si yo tengo ya un contenido visual cuando hace 20 años no se tenía, no lo mismo que a mí un jugador me llegue con un tobillo e incluso no se sepa expresar cómo se le ha producido, a que yo vea in situ, en tiempo real, cómo se ha producido ese tobillo, que luego lo revise otra vez en vídeo y que el futbolista pues se sepa expresar mejor y me diga qué es lo que siente, cómo se lo produjo y demás. Al final, lo que hablábamos, es decir, saber gestionar todo ello. Si tú me das un contenido visual, pues muchísimo mejor, cuantificable y podríamos incluso trabajar sobre ello. Y así es. Y nada, Carlos, esto sería un poquito la introducción o un poquito hablar sobre la redactación, se podría hablar muchísimo más, pero bueno, tampoco quiero cansar ni al espectador ni hablar de una forma muy técnica o de conceptos técnicos. Pero bueno, espero que a la gente pues, del mundo del fútbol y del mundo del fútbol sala pues le guste, se interese por ello y nada, yo encantado de poder hablar sobre estos temas, me apasionan, me flipan y nada, cuando me llames, cuando quieras, pues hablamos de lo que tú propongas o de lo que tú quieras y pueda yo controlar. sí, bueno, como esto es prácticamente va a ser como una serie, ¿no? Vamos a ir hablando después de esto, vamos a ir teniendo lesiones, que son las más frecuentes en el fútbol sala, y bueno, vamos a ir Uh, viendo desde cómo se hacen, cómo se tratan y cómo se puede hacer la redactación para volver otra vez encantado. a jugar. Y así gente que, pues, por ejemplo, en sus equipos que no tengan fisios, que no tengan preparadores físicos y tal, por lo menos que sepan un poquito de cómo lo pueden hacer o cómo una forma de poder hacerlo, aunque con sus métodos que tiene en ese momento en ese equipo. Eso es, eso es. Está claro que, pues que bueno, lo que hemos hablado un poco en toda la conversación, es decir, también es cierto que sin medios y sin materiales Es complicado, es complicado. es complicado, ¿no? Tú mejor que nadie lo sabes. Pero bueno, si sabes hacer un poco los meandros del Mississippi, te vas encontrando con las cositas y bueno, pues con poco material también se puede trabajar muy bien, no hace falta tener pues bueno, unas máquinas excéntricas o no hace falta tener unos artilugios ahí, sino bueno, pues con un trabajo de fuerza se puede hacer de muchísimas formas, no hace falta tener unas maquinarias súper caras y demás. Entonces, pues bueno, sobre todo en categorías inferiores donde yo sí daría un poquito de énfasis es en la prevención. Y creo que la prevención es fundamental en tiempos de pretemporada, hacer trabajo de fuerza y educar al futbolista que tiene que hacer ese trabajo de fuerza, como he dicho antes, a que el gimnasio es importante y no desde un punto de vista de hipertrofia culturismo. Y a raíz de ahí, pues, saber tratarse, darle la importancia al futbolista, de decir, oye, no pasa nada porque estés 15 días sin jugar, y luego, pues que el entrenador sepa que, sobre todo el entrenador, que sepa que una vez que el jugador está apto para jugar, pues bueno, lo que hemos hablado antes de los riesgos, es decir, hasta dónde asume ese riesgo y saber gestionar ese riesgo en concordancia con el futbolista. Oye, ¿cómo te ves? ¿Cómo te encuentras? Manejar los tempos, es decir, manejar un poco si el partido va pues 0-4 y el otro equipo ya pues baja un poco los brazos, pues a lo mejor es el momento de sacar a ese futbolista y que se vaya reencontrando, como dicen ellos, con sensaciones. Y si en categorías inferiores se hacen eso, genial. No me importa que no haya una resonancia magnética o un ecógrafo de alta de resolución donde me diga los centímetros exactos y la localización exacta de la lesión del sólido. Es decir, si tú haces como entrenador un buen trabajo de fuerza, si se hace
una buena prevención y el futbolista lo sabe y luego una vez que ya está como he dicho, en los procesos finales, en las etapas finales de su recuperación, sabe gestionar todo eso, saber, pues, por ejemplo, yo que sé, el golpeo, la finalización, pues que ya es una gran demanda y que a lo mejor pues tiene que saber parar cuando hay que parar, no te preocupes, tal, pues mira, vete a hacer un poquito de bici primero y no querer hacer un cambio de ritmo ya al un segundo día y tal, saber gestionar todo eso, con eso yo me daría por lo menos satisfecho y demás. Así que, Bueno, Carlos, pues como un siempre he dicho, placer. al final tú lo sabes, Carlos, trabajar en estas categorías es lo realmente difícil, es Sí, donde claro. está la lucha, el barro y demás. Son muy pocos los afortunados los que pueden trabajar o llegar a la alta competición, pero si tú te has fogueado en estos lares, en estos equipos de pueblo donde los presupuestos son mínimos, donde conseguir un material un poquito de calidad requiere una lucha con el presidente hasta que lo entiende el presidente y demás, pues bueno, lo fácil es trabajar con equipos, Sí, claro. mm, bueno, muy caros o demás, ¿no? Lo difícil es sacar un futbolista eh, en donde 2 minutos antes está echando un cigarro antes de entrenar y donde su concepto es vengo aquí a divertirme, a mí me da igual lo que me diga el fisio y el entrenador. Ahí es donde hay lo difícil, es donde hay que hacer un trabajo importante. Así que espero que en categorías inferiores y bueno, pues semiprofesionales puedan introducir pequeños conceptos de los que hemos hablado que seguro que les irá mucho mejor y muy bien. Pues seguro que sí, Carlos. Bueno, un placer haberte tenido aquí y como hemos dicho, te tendremos más veces. El placer es Y, mío, Carlos. y nada, nos vemos pronto. Igualmente. Chao, Carlos. Chao. Bueno, hasta aquí nuestro primer vídeo con Carlos Moreno. Espero que os haya gustado y como os he dicho antes, iremos subiendo vídeos poco a poco sobre lesiones deportivas. Como siempre os digo, suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y nos vemos en el próximo vídeo.